Congreso presenta. ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Juan Pablo de Leo, bienvenidos a De Oficio Reportero, muchas gracias por acompañarnos una noche más. En esta ocasión platicamos con don Miguel Reyes Razo, una institución del periodismo mexicano que durante 45 minutos estuvo platicando acerca de lo que ha sido su carrera, de los momentos más importantes, de las coberturas históricas que hoy están en los libros de periodismo y en los libros de historia. No se la pierdan, comenzamos. Nosotros relatamos cuanto vemos, referimos esta realidad que nos consta, que sufrimos, que palpamos, de la que somos víctimas. En intenso diálogo, en franco diálogo, en intenso intercambio para saber qué le conviene a México. Reyes Razo, servidor, hasta la próxima. Miguel Reyes Razo, periodista y cronista. Más de medio siglo de trayectoria periodística. Ha trabajado en diversos medios como El Heraldo de México, El Universal, Excelsior y El Sol de México. En su largo andar profesional, ha entrevistado a múltiples personajes de gran relevancia como Fidel Castro, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Luis Buñuel. Ha cubierto eventos internacionales muy destacados como la entrega del Premio Nobel de Literatura a Octavio Paz, el funeral de Nelson Mandela y el inicio del pontificado del Papa Francisco. En la Cámara de Diputados, la sala de conferencias de prensa lleva su nombre como homenaje a su carrera profesional. ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Juan Pablo de Leo. Muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Oficio Reportero aquí en el canal del Congreso. Lo decimos constantemente, pero hoy realmente es un honor el poder tener con nosotros a una institución del periodismo, a un hombre que ha pasado por muchos medios de comunicación, por varias plataformas, por televisión, por prensa escrita, que ha cubierto temas internacionales, pero también nacionales, y que ha estado en la primera fila de la historia moderna de nuestro país y del mundo. Miguel Reyes Razo. Miguel, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en De Oficio Reportero. Es un honor poder platicar contigo unos minutitos. Muchísimas gracias. Es mi casa, ha sido mi casa, el canal del Congreso, y entonces me siento muy a gusto, me da mucho gusto, lo agradezco profundamente. Estoy muy contento. Miguel, ¿por dónde empezar una plática contigo? Un hombre que incluso lleva el salón de prensa de la Cámara de Diputados como un reconocimiento a tu trabajo, a tu trayectoria y al impacto que tu periodismo ha tenido. De pronto poder resumir todo eso, todo ese trabajo, todos esos años, todas esas entrevistas en un reconocimiento como lo es que una sala de prensa pueda llevar tu nombre. ¿Qué te parece en un resumen de tu carrera un nombramiento como esos? Bueno, quiero establecer, muchas gracias. Efectivamente, el 31 de octubre de hace 10 años, casi de 2013, la Cámara del Congreso, la legislatura que actuaba entonces, acordó imponer mi nombre, cronista Miguel Reyes Razo, a una sala de conferencias, porque la sala de prensa lleva el nombre muy merecido de don Federico Barrera Fuentes. Don Federico, de larga data en el periodismo, embajador de México en Colombia, en Guatemala, y un hombre de gran cultura y que dirigió un periódico, creo que era el ABC. Era un hombre de periodismo de los Yankees. Alguna vez había una anécdota de que había varios reporteros, creo que estaba De Negri, creo que estaba Hewitt, creo que estaba Salvador del Río. Era una gira y le dijeron a un señor, oiga, ¿qué periódico circulaba más? ¿No? Que dice, bueno, a ver, pregunte, no, pues aquí llega el Excelsior, llega el Universal, llega Novedades. Y el ABC, no, dice, aquí nada más pasa el ADO. Entonces el tipo de la terminal pues, estaba en los camiones y no en la prensa para nada. No, el 31 de octubre, reitero, del 2013 se impuso en mi nombre, y cosa que yo pues agradezco mucho. Recientemente el diputado Krill y Eduardo Arbizu, que fue mi compañero en el Universal y notable reportero,
la reinauguraron y la remozaron porque parecía ya era un cuarto de cachivaches, lo cual, bueno, pues que pueden variar los tiempos, pueden variar las simpatías y todo. Y bueno, ya tuvimos ese señor, mi familia lo disfrutó mucho, lo agradezco profundamente. Y es, pues, Albert Camus decía que si vamos a homenajear a alguien, sea en vida y no cuando ya tiene la boca llena de tierra, ¿no? Sin duda. En la caída, así este premio Nobel de Literatura, Camus, nos expresa eso. Y sí, pues se siente muy bien. Soy Premio Nacional de Periodismo también, me lo entregó el presidente. Cuando era ley de méritos y recompensas a civiles, y en mi jurado fueron don Manuel Buendía, entre otros, y Francisco Martínez de la Vega. Entonces, otro grande del periodismo, gobernador de Veracruz, gran amigo de San Luis Potosí, perdón, gran amigo de López Mateos, un gran periodista, don Francisco. Ambos, Manuel Buendía, que me privilegió con su amistad y con su enseñanza. Enseñaba muchísimo don Manuel, con una mera plática o siguiendo muy de cerca qué hacía uno, cómo escribía, a quién se refería y en qué términos lo hacía. Vigilante, cuidadoso, muy exigente, don Manuel Buendía Telles Girón, que tuvo mal fin. Platicábamos antes de la entrevista acerca de los muchos maestros que tuviste y a los muchos maestros que también le debes el tipo de periodismo, pero de pronto son hombres como Manuel Buendía, como Jacobo Saludowski, como Vicente Leñero, con el cual no sé si directamente como maestro, pero sí trabajar. Son hombres que están hoy en los libros con letras de oro a partir de las aportaciones que hicieron y de los cuales tú también pudiste aprender, trabajar, colaborar y vivir. Sí. Yo establezco que mi maestro, a quien debo todo, bueno o malo que haga, se lo debo a Luis Espota, a quien conocí primero por sus novelas, como Casi el Paraíso, que hizo su programa que hacía en televisión. Era un hombre que hizo teatro, escribió teatro, dirigió películas, hizo 30 y tantas novelas, era un gran escritor y un gran periodista. Luis Espota impuso un récord ya imposible de batir en aquel Excelsior, de 50 días la de 8. 50 días consecutivos, con De Negri, con Piño Sandoval, la gran plana de los reporteros de Rodrigo de Llano. Allí estaba Luis Espota. Y él me dio la primera oportunidad no, en mi familia no había nadie influyente, ni conocido, ni famoso, ni medianamente relacionado con ningún medio. Y entonces yo me le planteé un día a Luis Espota y me dio la primera oportunidad con una suerte infinita. Y le debo muchísimo, pero tuvimos una amistad hasta su prematura muerte, eso fue en 67, en 1967, él muere en 85, el 20 de enero, una cosa, un granito como una lenteja, un cáncer en el conducto colédoco, con las vías biliares, y eso lo terminó por matar a Luis Espota, un gran. Y entonces a él le debo mucho. Y mis trabajos los leyó Vicente Leñero, que entonces dirigía Claudia, una revista aquí en Morelos 16, y me invitó estaba José Agustín, estaba Gustavo Sáenz, la princesa del Palacio, Premio Villaurrutia de Literatura, y esta literatura de la onda, Parménides García Saldaña, José Agustín, Pepe Extraordinario, De Perfil, Inventando que Sueño, en fin, una serie de libros de lo que los dieron a conocer. Literatura que llevó a decir a Salvador Novo, escriben padrísimo, decía Salvador Novo, que en un padrísimo en 1967 sonaba, qué raro, ¿cómo puede referirse el cronista de la ciudad así? Claro. Entonces, sí, Ayala Anguiano, el maestro Raúl Puga, que dirigía Diario de la Tarde de Novedades, don Raúl Puga, donde la directora de La Jornada se formó también, Rita Ganem, que ya no está con nosotros, Salvador Estrada, un grupo de reporteros, el maestro Javier Ramos Malzárraga, un maestrazo, le decíamos así, el maestrazo. Me impulsó a muchos reporteros, conoció mucho a Lombardo Toledano, trabajó a su lado en el periódico El Popular. Había una suerte de atmósfera, Juan Pablo, de avidez, había ansia de leer el periódico, todos los periódicos que se pudieran. Mario Santos Coy, que fue compadre de Manuel Buendía y gran maestro y nuestro primer jefe de información, nos formó. A Joaquín López Dóriga llegó en 68, por ahí de marzo a abril, y lo mandó al aeropuerto, y de ahí se le iban los aviones, hizo una columna que se llamaba Pista 5, pues como se le van a todos, pero el aeropuerto era la gran fuente de información. Claro, claro. Hay 100,000 historias en el aeropuerto todos los días, ¿no? Entonces ahí empezó López Dóriga. Y desde ahí empezó nuestra amistad, luego la reanudamos trabajando en 24 horas con el licenciado Zabludovsky, luego viajamos mucho con el presidente Salinas buscando el TLC, y viajamos por todo, luego viajé mucho todo el sexenio del licenciado Peña,
por todo el mundo, excepto 2 viajes, que uno a Paraguay y otro a Los Ángeles, que no cubrí con él, pero fuimos por doquier informando todo lo que hacía. Esos viajes y esa experiencia. Ahora, platicando de tu trabajo específicamente, de las entrevistas y de los grandes logros que has tenido a lo largo de tu carrera, de pronto revisar la posibilidad de entrevistar a los grandes personajes del siglo XX, del siglo XXI, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, toda esa generación también de literatura, pero por otra parte, eso en la cultura, pero por otra parte también la política y los conflictos internacionales que has podido cubrir y los incidentes que también te sucedieron durante las coberturas internacionales, Líbano y demás. Bueno, pues están y emocionan mucho en nuestra carrera, ¿no? Que un día apenas amanece, te hable por teléfono, se llama Zabludovsky, y me dice, Miguel, prepárate porque te vas ahorita a Líbano. Y reaccioné y le dije, no juegue, Lick. Yo no juego, Rey. No, pues yo sí, ¿verdad? Entonces ahorita voy y te sales disparado a conseguir la visa, que estaba en la embajada y sigue estando ahí frente al obelisco de Bolívar, frente al auditorio. Y a las 2 de la tarde estábamos tomando el avión y vamos a Beirut. Y luego incidentes que hoy parecerían de algo apenas soñado o antediluviano, francamente añejo. No tener comunicación, tener todo el material recabado por la guerra, lo que viste, lo que estás escuchando, lo que ya grabaste. Llevamos un camarógrafo, llevamos uno de un muchacho, Juanito Castillo, el camarógrafo, el ayudante era un muchacho, su papá hacía un noticiero que se llamaba Cuestión de Minutos, que patrocinaba Domecq. Y entonces íbamos los 3 ahí, y pues yo pido tecleo, llevo mi máquina de escribir portátil y escribo. Nos alojamos ahí en un hotel en la avenida Amra de Beirut y empiezo a escribir y pido una línea y me dice, no hay líneas, estamos en guerra. Y no hay, ¿cómo que no hay salida? ¿Cómo voy a mandar? Y ahora, no, para cómo era Jacobo Zabludovsky, en ese momento ya ni regreses viejito, ¿eh? ¿A qué fuiste? ¿Perdiste? No, de veras, era de un rigor, así como era un gran cuate y una gran persona, y era generoso. Y a la hora que algo que fallabas en el trabajo, era inapelable. Entonces, a punto de un infarto. Y, oiga, pero entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con el material? Y el temor. Transpiras más que, como yo voy a dirigir a Enrique Batis en algunos conciertos en el mundo, en los ensayos te acababa bajando 3 kilos, ¿no? Empapado en transpirar. Pero de veras, la ropa colgándose de agua, de lo que había expulsado Enrique Batis Campbell. Bueno, pues, finalmente veo un cable, había Ibrahim ahí, el de la transmisión. Ese cable que es un telex. Hoy los muchachos no saben lo que es un telex. Hoy todo está en el celular, ¿no? Si acaso. Y entonces, en el último minuto, traía una desvencijadísima libreta, hay una tarjeta internacional, como las de bancarias, 017 del prefijo de México. Y entonces, normal, que me puse a manejar el telex ahí, como Dios me dio, no le sé. Pero de pronto me dice, aquí Los Pinos. Entonces le dije, oye, Mauro Jiménez Lascano, el director de comunicación del presidente Echeverría, aquí Mauro, díganle a Jacobo que estoy en tal hotel y que de allá para acá, de aquí para allá, sí, de allá para acá, no. Y salvamos en ese momento. Entonces, pasa. No, sí, pasan esas cosas en que realmente estás al borde del infarto para tener una información. O en momentos en que ves, como me tocó hablar con Jorge Díaz Serrano en el momento en que ya lo iban a llevárselo a la cárcel, ¿no? Que iba a caer. Y tener con el director de entonces Excelsior, Regino Díaz Redondo, el material y llegar y cómo manejarlo y cómo hacerlo sensible y saber que te confiesa, no voy a huir, no, soy alcohólico, soy alcohólico anónimo, tengo que hacer, he luchado contra esto, en fin, un personaje impresionante, Jorge Díaz Serrano. Entonces, son instantes que hacen una pequeña, un ápice, una brisna, una pizca de la historia de un reportero. Porque, y sobre todo tienes que trabajar también muy solitario. Hay cosas que muchos nada más ponen el micrófono y ya tienen su nota.
Entonces, oiga, ¿qué hace usted? No, yo trabajo, pues ese no es trabajo, man. Y hacíamos hablar con don Fidel Velázquez, verlo, que decía, mire, ya tengo 97 años, me da vergüenza llegar a los 97, y porque era un hombre pues, sencillo, era un hombre de dolencias, y luego ver que el día que murió ya estaba su cadáver y estaba desnudo para entrar al crematorio y miles de fotógrafos fueron a levantarle, bueno, unos arrasaderos terribles, ¿no? Entonces, sí, se aprende mucho, decía el Raúl Puga, director del Diario de la Tarde, un extraordinario, quizá el más generoso de los directores con los que yo he trabajado. Ili, el que mejor ha pagado, el que mejor sueldo ha dado. Y un tipazo, todos los Solana, Luis Javier Solana, Fernando Solana, su tío que tenía una revista llamada Mañana. Aquí en Juárez 88 todavía existe el edificio Avenida, y estaba en el tercer piso, decía Mañana, sale los martes. Y ahí estaba una redacción de Nacho Mendoza Rivera, Carlos Argüelles, que luego fue director de Lotería Nacional y director de periódicos y jefe del departamento de prensa con Carlos Hank. En fin, entonces los reporteros andaban muy bien vestidos, sí, siempre. Muy bien vestidos. Hablaban de las cosas más importantes que ocurrían en el mundo. Venían de haber hecho un reportaje en la Lacandona, se había dado disentería, habían tomado agua en un arroyuelo y se habían infectado, estaban muy graves, y traían dinero. Entonces me compraron lo que yo vendía dulces, y entonces me los compraron todos en un instante, pero oírlos hablar y verlos también, y yo quiero ser un día como estos señores. Y en eso ando, todavía a ver si un día le llego a aquellas, como eran así. A la fecha. El tío Daniel Morales, Blumenkron, su hermano fue el gobernador de Puebla en una caída que cubrimos también el 1 de mayo de 1973, muertos en la Benemérita Universidad de Puebla. Se murieron del corazón, sí, pero perforado de 45. Entonces, no fue un infarto. No precisamente no fue un infarto. síncope ni una angina de pecho, ¿no? Fue un balazo. Y hubo varios. Y fueron días hasta la caída del gobernador Bautista O'Farrill. Y surgimiento llegaron los Solana, Fernando Solana, que eran poblanos. Y Luis Javier tenía también el periódico Cine Mundial, que era otro también. Muchas fuentes de trabajo. Podías trabajar en muchos medios y reunir un presupuesto digno para sobrevivir en forma también digna, decorosa, ¿no? No ha sido la aspiración, vamos a ser lana, ni voy a hacerme rico, sino que mi familia y yo vivamos con cierta tranquilidad, y con lo que te da 50 y pico de años de reportero, ¿no? Y en cuestión de entrevistas y de coberturas, ¿cuál es la más memorable? ¿Cuál es la más complicada de personajes? A ver, otra vez regreso a los personajes, pero desde Fidel Castro, pasando por todos los presidentes del México moderno, pasando por mandatarios internacionales, por secretarios. ¿Cuáles son las entrevistas que más recuerdas por los retos que te implicaron y por lo histórico que también eran esas pláticas? Pues mira, gracias. Pues desde luego es muy difícil, pero hay unas que son de una circunstancia. Veníamos de la Casa Blanca en 81, entró Fernando Valenzuela, era el año de la Fernandomanía, y la Casa Blanca estaba volcada, lo perseguían, traía un traje que yo creo que era prestado porque no cabía el toro Valenzuela, los pelos medio rebeldes, perseguido y firmando ahí azoradísimo. Era la figura y era la asistencia del presidente López Portillo, 81. Y iba el licenciado Sabludowski y el Fernando Alcalá Pérez, que era reportero de 24 horas, muy bueno, ya se murió lamentablemente, bueno, también licenciado, pero era muy joven, Fernando. Y me dice, nos vemos en Nueva York, nos vemos en el Waldorf mañana. Y me decía, entonces, también tienes habilidad, te pasabas un día ahí, pues ahora voy a Nueva York. Y de pronto encontrarte a media calle con que dos personas, un matrimonio empieza ante una tienda de vestidos para señora llamada Plymouth, había una cadena de Nueva York, y hablando, y dices, este es argentino, lo que están hablando, chévere. Y la mujer hablaba, desponderando el vestido que quería, y el señor, este es Borges. Y ahí estaba Jorge Luis Borges. Llegué y le dije, maestro Borges, yo trabajo para el Universal de México. Me dijo, ¿México? Me debe mi premio Liño Lisli, son $100,000. Me voy a hacer viejo y me voy a morir y no me dan mis $100,000. Entonces le dije, si usted me da una entrevista, yo le hablo a Luis Javier Solana, que es el jefe de prensa del Universal, y le van a dar sus $100,000. Y al día siguiente fui al Lazarillo de Borges. Me pasé un día todo el día completo, todo el día. acompañándolo. En un momento lo solté y entonces empezó a gritar, porque pues, esta referencia
¿Qué pasa? ¿No? Pero era permanente. Es un hombre ciego, es un hombre aislado, un hombre sin mundo. Su referencia con el mundo es que te tiene asido, te traía mojadísimo de su mano una garra. Yo no lo suelto. Me lo dejó María Kodama todo el día ahí sentado en un hotel en la Séptima. Y entonces anduve todo el santo día con Borges, ¿no? Luego también tuve 7 días con Octavio Paz en Estocolmo. Que tú lo acompañaste a recoger su premio Nobel. El premio Nobel, que me dijo que hiciera las paces con Krause, por aquello del ni la dictadura ni la dicta blanda de aquel coloquio de invierno, ¿no? Entonces, no, yo no tengo nada contra él. Fue muy bonita la ceremonia, fue muy bello estar con Octavio, con el maestro Paz, todos esos días. Estaba Chirau, estaba la señora Marilló, pero vino don Miguel de la Madrid, que es el editor de Fondo de Cultura Económica. Estaba Enrique González Pedrero, el autor de Santana, el México de un solo hombre, País de un solo hombre, que era el embajador en España en ese momento. Chirau, el filósofo, el doctor Teodoro Césarman, que tuvo Teodoro el corazón de Octavio Paz y el de Gabriel García Márquez, entre otros de los muchos, pero 2 premios Nobel lo hacen pasar a la historia. Entonces, son de esas situaciones. Bueno, fui con Beckenbauer después de que ganó la Copa del Mundo en el 90. En Italia 90 me pasé cubriendo por toda Italia. Me mandó Excelsior con otros 2 reporteros. ¿En deportes también fuiste fuente deportiva? ¿Cubriste deportes? No, pero me gusta mucho el boxeo. Ajá. Por ejemplo, fui mucho con Vicente Saldívar. Tras de que corre un hombre a las 4 de la mañana, que llega con un traje tan blanco como si fuera a entrar a un quirófano, como si estuviera libre de pirógenos para hacer una gran operación. Y entonces se pone la mano sobre las tetillas y empieza a correr y te deja. Y bueno, una muchacha que luego fue famosa porque fotografiaba los calendarios de Gloria Trevi, tras él, y yo en ropa de calle, y Vicente con unos tenis fantásticos, llegando en un Mustang último modelo al Monumento a los Niños, y tras él, cuando no quería hablar con reporteros para nada, tenía una pésima, malísima impresión de los reporteros, de su fuente, la fuente deportiva. Pero después, a las 3 semanas, estaba viéndolo a contar su vida de pe a pa, la tristeza del padre un poco borrachín, un poco desobligado, la vida en un barrio donde había mujeres que trabajaban la noche casi junto a su casa. Y entonces, pues, ahí por los rumbos de un niño perdido y todo eso. Y bueno, ya no existen ni siquiera esas calles, ¿no? Todo. Pero luego ver el gran esfuerzo que era capaz de a una mujer muy guapa que lo perseguía y todo, decirle, hoy no puedo pagarle la visita, ¿no? Porque era un monje que se metía 3 meses a la hacienda de Jurica. No, pero era una disciplina. Lo fincaba todo en una gran condición física, en una gran resistencia, una gran valor y una gran determinación. Y un día me preguntó, oye, bueno, ¿qué significa 100 años de soledad? ¿Qué quiere decir la ciudad de los perros? ¿Qué dice Vargas Llosa? ¿Por qué te gusta? Entonces empezó a leer. Porque tenía el empeño desde niño, venía de cargar cartones de cerveza en una taberna. Tenía una curiosidad. Y tenía un gran entrenador, Nacho Beristain, era entonces su second, el que cargaba todo el linimento para las cejas, el colodión que les ponían, las toallas para estarlo enjugando, en fin, y todos los artilugios que requiere para reanimar en ese minuto de descanso, ¿no? Pero el entrenador, que es un gran entrenador, Nacho Beristain, es extraordinario, comparado con otros boxeadores, sí, ¿no? Ha tenido 20 campeones y se ha hecho riquísimo, pues merced a una carrera de 50 años, ¿no? Pero traía la cubeta y traía los cepillos y todo lo que se requiere ahí para el campeón. Y entonces, todo eso con Vicente fue su manager, el Negro Pérez, Adolfo Pérez, que ya se murió, pero eran de un gran rigor, y las relaciones que llegan a establecerse con un indefenso que arriba es un tigre, es un gladiador, pero en la vida y abajo en la calle, bueno, a Rubén Olivares le vendieron 5 veces la casa y 5 veces le hicieron topillo y lo dejaron en la miseria. Pobre, yo lo conocí en su peor momento, y ya de caída, de bajada, ¿no?
y la historia personal son muy duras, son estremecedoras. Y el sacrificio cuando dicen, en unos cuantos minutos se ganó $50,000 y eso. No. Ahí detrás una vida intensísima y sacrificio, tragedia. No dar el peso, pero no, estar en el peso, no subir de peso, la dieta, los fotografían con un filete, pues es pura escenografía, no puedes comer nada porque no puedes, de veras, perder unos gramos, de escupir u orinar, perdón, aquí está el auditorio, pero bueno, pues es una forma de hacer perder peso. Hay otras peores todavía, ¿eh? Y la sufren en forma durísima. Es una disciplina muy ruda. Pero eres gran aficionado al boxeo, entonces. Pues me gustó mucho, sí me gustaba pues saber observar cuando tú ves las piernas de un boxeador, ves la cintura, si está gordo, si tiene agilidad. Por ejemplo, ese pobre que te andan explotando ahí, que el Canelo, digo, no lo han nalgueado, nada más del público, nada más porque verdaderamente... Piensas en Al Sánchez, por ejemplo, en grandes boxeadores. Olivares, y antes... Como Julio César Chávez. El JC, que bueno, también el Rumbo. En qué momento fuimos a su casa con el presidente Salinas y abajo de la sala estaban un sinfín de botellas, ¿no? Bueno, le gustaba el chinguere, sí, pero mucho. Y bueno, pues ahí también. No puedes privar tampoco de, como dicen, hasta que el cuerpo aguante, o darse, bueno, ahora sí tomes unas vacaciones, porque después de las terribles, es una disciplina feroz. Y para que surja uno, miles quedan en el camino, ¿no? Entonces, de acuerdo. Y también por fútbol, Borja, por ejemplo, Hugo es un figurón. Víctor, cuando le cuenta que de niño llegaba a la escuela y un niño decía, fíjate que le quité unos cigarros a mi jefe, no se dio cuenta y vamos a echar un cigarrito. Tú no eres mi amiguito, tú no eres mi amigo, le decía Hugo, ahí en la Jardín Balbuena. Y es un carácter, Hugo. Entonces, y hacer todo lo que dice, que gritaran el Bernabéu, indio tal por cual, mal nacido, azteca, prieto, y lárgate de aquí. Goles. Y luego a la hora que se rinden, ¿verdad? Y dice, bueno, pues, ¿y por qué nada más hago? Pues porque solo tengo la disciplina de hablar con el balón. Y mentalidad, ¿no? También. ¿Mande? Mentalidad. Sí, el ansia de ser, ¿no? Es decir, ¿qué quieres ser? Y eso si quieres, pues él se pone, le adivinaba el bote, no le adivinaba, sabía cómo iba a botar esa pelota, y en qué momento se tendía para empeinarla y meterla. Y narrarla, ¿no? Narradores como Escopeta, Cristino Lorenzo, que decían, no se irrite, amigo, use chileta azul, ¿no? Entonces era otra cosa. Ahora venden apuestas, ¿no? Sí. Meta 100 y saque 300. ¿No? Pues, entonces, así son las cosas. Miguel, uno de tus momentos más importantes también de tu carrera periodística, Tlatelolco, y lo que ha sucedido y lo que tus crónicas de ese día de Tlatelolco generaron, cómo han pasado a los libros de historia, cómo se han incluido incluso en los libros más importantes como el de Elena Poniatowska. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué viviste ese día y cómo fue para ti esa cobertura desde un punto de vista más personal y más humano, quizás? Sí, no, pues evidentemente. Pues fíjate que yo ya estaba yo como reportero de La Fuente Educativa en el Heraldo de México. Cubría yo la Universidad Nacional Autónoma de México. Pablo Marentes era el director de comunicación del rector Barrosierra. Y ese día llegué, estaba el paro, el Heraldo estaba sobre Avenida Cuauhtémoc, a la altura de que ya no existe el Cine México, pero ponemos Álvaro Obregón y Avenida Cuauhtémoc. Una calle adentro, doctor 150, él era. Ahorita me acuerdo bien la dirección. Bueno, llegaba uno, camiones de a 40 centavos, los chatos, y Mario Santos Coy, un hombre de una pulcritud y de un aseo, no había una brizna de polvo en su trabajo. Oiga, ¿cómo llega tan tarde? Y eso, pues vengo de CEU, oiga, pero ¿por qué no? Pues vengo en el camión. Pues véngase en taxi. No, pues no dan, aquí no dan para los Alarcón, don Gabriel Alarcón, que es el dueño de todos los cines de México, la cadena de oro, no da para el taxi. Entonces, y con lo que paga, pues no para derrocharlo así, ¿verdad? Venimos en camión. ¿Y qué trae? Pues esto. Bueno, pues apúrele y dele rápido, ¿verdad? Para tomar su lugar en la redacción. Y sonó el teléfono. Oiga, Rey Razola, usted, no, que no hablen por mi teléfono. Espérame. Una voz. ¿A qué obedece la entrada del ejército a Ciudad Universitaria? Espérame. Oiga, señor Santos Coy, fíjese que está entrando el ejército a la CEU. Deje el teléfono, póngase a trabajar, no me quite el tiempo. Oye, mano, pues, no, está entrando, aquí estoy. Bueno,
Oye, no te voy a clavar, man. Pero, oiga, señor Santos Coy, igual. Oye, no. Bueno, señor Santos Coy, si no es cierto, córrame. Yo creo que tenía ganas de correrme. Gritó Mendívil, Apolo Mendívil, que era ya consagrado dentro del periódico, apenas tenía unos cuantos. Y Cuautle, un fotógrafo, Porfirio Cuautle, ya se murió. Y Reyerrazo, jálenle. Y ahí estaba Ifigenia Martínez, la maestra, había estado haciendo exámenes en la Facultad de Economía y estaba panza abajo en el campus y todo el ejército, y la gente lloraba y se desesperaba. Pasaban por la avenida Insurgentes, llegaban se desembocaban ahí. Y era un sufrimiento atroz, era una agresión, el espíritu estaba vulnerado, las más finas fibras de cualquier persona estaban verdaderamente lastimadas con la presencia de un cuate con una boca de cañón, que quítese. Pues no, pues ya no hay problema, ¿no? Que es lo que se ocurre con el ejército siempre. Si quítese, pues no te queda más que quítese. Entonces, pues ya regresamos fue mi primera nota al día siguiente, 18 de septiembre. Entonces sigue creciendo el conflicto y el 2 de octubre la orden era un pedacito de papel de la cuartilla que llegaba muy temprano a redactar el jefe de información. Sus fuentes, fulanito de tal, cubra esto, cubra aquello, abusado con el mitin de las 5 de la tarde del 2 de octubre. Llegué allí, reconocí a algunos amigos, Octavio Solís Trovamala, que había estado conmigo en la secundaria, oye, y Marcelino Perelló, que era muy famoso líder, pues está muy enfermo, lo tenemos guardado, Perengano, Sutano, en fin. Comenzó el mitin y dicen, estaba previsto que con el mitin se coronara yéndose a Santo Tomás a exigir la salida del ejército, de instituciones de los planteles del Politécnico Nacional. Pero entonces los muchachos del Consejo Nacional de Huelga determina que no va a haber marcha a Santo Tomás en virtud de que a lo largo de la ruta está el ejército. Y textual, aunque se va a oír un poco fuerte, no vamos a cambiar tiros por mentadas de madre. El ejército nos va a masacrar, nos va a matar, y a cambio de un insulto fuerte, pero un grito al aire. Entonces vamos a ocurrir el mitin y nos vamos a casa. Con esa información me cruzo la calle, ya no hay cabinas telefónicas. Cambié en una panadería un peso por monedas, un peso, fíjese lo que valía un peso, y para lo que servía un 20 de cobre. Oiga, señor, 78, 70, 22 el Heraldo. Oiga, señor Santos Coy, pasa esto. Cúbralo como mitin, está bien, ahí me tiene, adiós. Cuando regreso, en el patio de Relaciones Exteriores empiezan a cerrarse los policías que lo custodiaban. El domingo anterior se había incendiado una parte y estaba queriendo protegerse ese edificio. Cuando salgo de ese patio ciego veo porque la boca 7 vienen con las armas embrazadas el ejército, a paso veloz. Pensé, van a dar culatazos a los hijos de la genjurria, van a pegar a la gente. Seguí avanzando para cumplir la orden de Santos Coy, cúbralo como mitin. Ahí voy, por las ruinas, y empezaron los tiros. Dije, son salvas. Me dije, son salvas. Pero me empecé a ver gente caer. A mí se me murieron 2 personas. Aquí tengo el libro, La noche de Tlatelolco. Elena recogió mis testimonios. Bueno, entonces voy, y ante eso dije, yo me voy a morir. Adiós mi papá, adiós mi mamá, adiós Susana, mis hijos. Yo me morí. Se va el miedo así. En ese momento te liberas, en ese momento te recuperas. Porque muchos muy buenos reporteros ante eso o se desvanecen o les entra un pánico que huyen, de veras. Hay cuates que amigos míos, no, yo me he ido, pues yo no aguanto semejante tensión. Una de ellas, Marta Anaya, que fue reportera de Excelsior, pasó un momento muy grave en Panamá, en la día que entró el ejército para quitar a Noriega. Pues entonces en ese momento tuve toda la sensación de que podía morir. Me pegué empezaron a llegar, no corran compañeros, no corran, no, como que no corran, cómo poder controlar a quienes están viendo que están disparando y que están matándose. Vinieron los de la Cruz Roja con unos petos de Cruz Roja, y no disparen, señoras que quedaron cercenadas de las piernas, personas que quedaron tiradas, que te mueren, ¿cómo te llamas? Y ¡pum! Agoniza y se muere, y no sabes, y ni quien no te dijo ni su nombre, y empieza a correr su sangre de otro tono, una sangre color pitayas, así, dice, ahí estoy en la muerte.
Entonces, fue muy terrible, fue intensísimo. Entonces fui al teléfono y estaban aquí muchos enviados de la Olimpiada, medio corresponsales extranjeros, reporteros. A alguno de ellos le dije, I am press 2, I am press 2. No, I am press 2, no, I am press 2. Y casi le arrebaté el teléfono. Señor Santos Coy, le digo, mande, porque esto no es para un reportero. Tiene que enviar más a que cubrir todo este frente. Cuídese mucho, me dijo el señor Mario Santos Coy. Entonces ya, bueno, pues, empecé a ver y a subir, a ver qué ocurría, acompañar a los ambulantes de la Cruz. Los soldados rompían las luces de los andadores de Tlatelolco a culatazos, 6 de la tarde, 6:15. Y bueno, pues yo empecé a reportear y cesó el tiroteo, anduvimos por ahí viendo gente, otros cuates, Rodolfo Rojasea, le dieron un plomazo, trabajaba... ¿En qué periódico trabajaba entonces Rodolfo? Bueno, le dieron un plomazo en una sentadera, también como Auriana Fallaci, la enviada italiana, historiadora y gran reportera del mundo. Bueno, pues entonces sí, uno siente que te vas a morir. Y esa convicción, esa situación te dice, te permite liberarte de lo que puede paralizarte, un miedo que puede ser mortal. Ese sí puede ser mortal, ya no atas ni desatas. Entonces pude librarlo ahí y ya más tarde, ya muy tarde, detienen en el Chihuahua militares. Pegaban, era peor, no sé si era peor morirse que la forma tan terrible de ofender a los muchachos. Muy rojo, hijo de la jinjura, ¡pum! Muy hombrecito, ¡pum! Y un muchacho de pronto en la entrepierna, en el estómago, en la cara, en el tórax, patadas, puñetazos de expertos, empezó a pegar. Y entonces otra vez el miedo. Y estaba yo en esa así, ¿tú qué? Y digo, yo soy reportero del periódico El Heraldo de México. ¿Tu credencial? No tengo, no me han dado. No, ¿cómo que no? En ese momento pasó Eduardo Quirós, que había sido jefe de fotógrafos de la prensa, y a la sazón era jefe de fotógrafos del Heraldo de México, con un pañuelo blanco. Aquí es mi reportero, le dijo al militar que me había... Mi traje estaba roto, mis zapatos Chester, que eran los zapatos de la Olimpiada del 68, dados al catre, todo mojado, mis cuartillas y la mente, ¿no? Guardando todo, como lo tuve que guardar el día que mataron a Colosio, que tuve que cubrir eso. Bueno, pues y ahí llegué ahí, me sacaron entre empujones y gritos y patines, como a las 10 de la noche, por las suites Tecpan, que eran propiedad de la familia Alarcón, también unas torres tipo hotel, casa en suites Tecpan. Llegué al Heraldo, me encuentro al señor Peniche Blanco, que era el gerente, me dice, oye, te voy a dar tu credencial. Y me da la credencial del Heraldo, porque me robaron mi casa y me la robaron. Pero bueno, como la credencial de 24 horas. Total. Y entonces le voy a decir a Santos Coy lo que está pasando, jefe de información que habíamos estado reportando y los que había mandado. Y me llega un ayudante del señor Óscar Alarcón, hijo del dueño del... Le habla al señor Alarcón, le urge que hable con él. Oiga, pero ahorita, bueno, pues ahí voy. Me busqué cigarrillos, pues fumaba yo. No le gusta al señor Alarcón que se fume en su oficina. Fumé. Y entró entonces, que los maten a todos, que maten a todos, son unos comunistas repugnantes, repelentes, malnacidos, que los maten a todos. Y usted no dice nada y usted se calla y esto, terrible, man. Así. Todo esto, pero Santos Coy hizo un trabajo extraordinario. El Heraldo publicó 30 y tantos muertos y todo, y hizo una pelea interna, ¿no? Para imponer. Pues es un instante de mucho... Y no te pagan, tú no tienes, un reportero no tiene seguro de vida, ni un sobresueldo, ni una prima extra, porque como un futbolista que mete goles y por cada gol recibe más, o en fin. No, por una primera plana no recibe. Aquí no, ni por la de 8, ni por el obituario, ¿no? Entonces, el reportero va con eso, consigo mismo, y con su ansia de verlo y de vivirlo. Y claro, bueno, no, tampoco vas a poner la cara de que te den un catorrazo, pero estás allí, claro. Estás allí y narras. Y narrar, no puedes poner más tinta, más acento, ni más que el de la propia muerte, el de ver que las personas están muriendo. Ya no puedes decir, entonces hubo una contorsión, echó espumarajos por la boca, digo, a veces para una novela. Sí, pero la nota es la nota. Pero la gente está muriéndose, ¿no? Eso era incontestable, ¿no?
Miguel, nos quedan 10 minutos y no quiero dejarte, Gris, sin que nos platiques un poco acerca de lo que ha sido también el periodismo en un sentido familiar. Has hablado de tu esposa, tus hijos, tus padres, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo ha sido para ti el poder, no sé si balancear o no, la vida personal, la vida familiar con la parte periodística, pero claramente una carrera que tú has vivido, y me refiero vivido a 24 horas al día, 7 días a la semana, el ser reportero, el ser periodista, pero también el ser, no sé, papá, el ser hijo, el ser hermano, el ser esposo? Pues mi familia lo ha entendido muy bien, me quieren mucho, los quiero mucho desde luego, ¿no? Y pues procuro su cercanía da mucho a la familia, ¿no? Te nutre, te aguanta, ¿no? Porque desde luego no es una carrera es que estoy perdiendo un poco de retina y la mucha emoción que hemos visto en estos momentos. Tú inspiras con el interrogatorio, Juan Pablo, pues te agradezco mucho. Sí, una familia normal, una familia han tenido oportunidad de disfrutar esto también, de verlo, hemos viajado, hemos podido viajar un poquitín y de formarse bien. Tengo una hija abogada muy brillante y otra que está terminando la maestría en letras en la Ibero, Amaranta, entiende bien, que está con una especialidad en Derecho Constitucional en Ciudad Universitaria. Entonces, y Miguel, mi hijo, bueno, son Yende Bien, Miguel y Amaranta, son mis 3 hijos. Y Susana, la mamá, Susana Rivera Fernández, mi esposa. Entonces, ese es mi mundo. Mi padre, mi papá ya no vive, mi madre quería escribir, mi mamá, doña Eloísa, me enseñó muy niño a hablar, a decir, a recitar, a elegir un buen lenguaje. Me dio a los 5 años, ya leí Stevenson, La Isla del Tesoro, White, El Príncipe Feliz. Sí, me puso en ese camino de la buena lectura, el renacuajo paseador y de muchos elementos de cultura que orden de reportero. Me dijo mi papá, ve y cuéntame cómo es el Museo Fulano, ¿no? Y cómprate un cuaderno, es una orden de reportero. Mi mamá me dijo, voy a comprar el carbón, y no había carbón, y escaseaba el carbón, y recorrió la ciudad. Llegué y le dije, no hay carbón. Yo no te pregunté eso, dije que trajeras el carbón. Orden de reportero, no puedes usar algo aunque no sea. Entonces, doña Eloísa, don Miguel, mi papá, una hermana doctora, Guillermina, otra hermana, muy gran maestra, Rosita, otro hermano reportero allá en Sinaloa, allá vive Arturo, mi hermana Isabel, que ha trabajado como burócrata del Departamento del Distrito Federal, en una delegación. Esa es mi familia actual. Tenemos un nieto, Adolfo Quirós Reyes, y estudió en el ITAM, política. Entonces así va la vida ahora. Trabajo en Canal 11, trabajé muchos años en Excelsior, trabajé muchos años en el Universal, en Cine Mundial, en Televisa, en Canal 11 antes también, aquí en El Sol de México tengo ya 19 años, aunque desde el año 4, así que son 19 años allá ahí. Y seguimos con mucho entusiasmo, con cariño, con gusto en nuestro trabajo, Juan Pablo. ¿Le debes algo al periodismo? ¿El periodismo te debe algo a ti? ¿Le debo? ¿Me debe? No, yo creo que estamos muy amados. No, a mí me ha dado mucho, sí, no, a mí me ha dado mucho, me ha hecho muy feliz, me ha permitido ser. Era muy bueno en lo que hacía antes, pero en esto he querido ser, aparte de feliz y de contento de conseguir, de pasar momentos. Hace rato aludimos así tangencialmente de la muerte de Luis Donaldo Colosio, haber andado con él toda la campaña, y unos minutos antes de estar con él, me reprochaba ese día por qué no íbamos a correr con él. Varios reporteros, Raúl Sánchez Carrillo, que ya conozca, íbamos con él, vamos a correr con el general Domiro García Reyes, y hace un minuto estábamos hablando y ahora lo están matando. Entonces, eso es algo, un estremecedor terrible, y que hace rato planteabas a la distancia los hechos, te preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué hay siempre? Que si somos apenas todos una serie vivimos a una velocidad y una celeridad que alguien está manejando u otros intereses que tú estás viendo que lamentablemente hay una gran concentración, un lugar horrible. El Lomas Taurinas es un lugar espantoso.
inmundo, sucio, feo, maloliente, mal hecho. Todo el piso es de anfractuosidades de tierra, de piedras, de pedazos de llanta, de trozos de madera, de material de construcción de cascajo, como ponían ahí. Nunca debíamos haber ido ahí, nunca. Era desde las personas, que me perdonen, pero era hostilidad pura, ahí se respiraba un muy mal ambiente. Pero bueno, así llegó Luis Donaldo ahí y ahí fue su fin. Un tipo magnífico, una familia extraordinaria, su padre, su madre, doña Ofelia. Bueno, los efectos y las consecuencias y otros hombres, otros personajes, ¿no? ¿Quién se beneficia? Pero sí he sido muy, muy feliz en esta profesión. Soy muy feliz. Y lo seré hasta el día que ya no pueda teclear, porque toco las teclas, las pulso. No, yo le pego como si fuera la Olivetti o fuera la Remington o fuera la primera máquina de escribir que pude ir a rentar. Como buen reportero. Sí, le pego muy duro. Entonces me dicen, oye, ya no, ya más darle así suavecito a la computadora. ¿Qué te falta por hacer, Miguel? Terminar un par de libros por ahí, eso es lo que sí quiero hacer. Que Héctor Aguilar Camín, que es uno de mis grandes amigos y gran consejero, y su esposa, su familia, su mamá, que en paz descanse, doña Emma. Héctor Aguilar Camín me ha dado una gran amistad desde siempre, desde que fundó Nexos en 70 y tantos, somos amigos, lo hicimos juntos de reportero, ya era subdirector del 1+1, y andaba reporteando toda la campaña de Miguel de la Madrid, del primero al último día, 25 de septiembre de 81 a la toma de posesión. Y luego Geles, su mamá, doña Geles también, el día que le hicieron doctor honoris causa a Ángeles Mastreta por su Arráncame la vida allá en Puebla con Melquiades Morales. Bueno, nos caímos en un helicóptero, también puedo contar eso. Se cayó un helicóptero. El 18 de diciembre de 2001, con Melquiades Morales, un gran gobernador, tenía el 98% de aceptación y por eso ganó Mario Marín, que es el que lo tiró todo por la borda por unas botellas de coñac. Bueno, entonces, pero nos subimos al avión, al aeroplano, al helicóptero en la Casa Puebla, para entrevistarse con la hija del banquero Espinosa Iglesias, que iba a donar casas a los habitantes de las faldas del Popo, que eventualmente pudieran perder sus propiedades y hasta la vida por una erupción. Se acordó que iba a regalar 60 casas. Y de regreso ya nos vinimos por tierra haciendo una gira con Melquiades hasta Santa Rita, Tlahuapan. Ahí nos ascendimos en el helicóptero, el terreno labrantío no había sido regado suficientemente, se levantó una tolvanera, el piloto perdió el horizonte y casi 14, yo creo que 12, 14 personas íbamos ese día ahí. Secretarios de Estado, generales que salieron corriendo, no digo qué nombres, pero salió pitando, porque pudimos salir de esa, se estrelló el avión, el helicóptero, y excepto el piloto que se le arruinó una rodilla, no pasó mayor. Seguimos contándolo, aquí estamos, 18 de diciembre de 2001. Miguel, podremos platicar horas y horas y horas. Yo que te quiero agradecer mucho la generosidad de tu tiempo, la generosidad de que nos hayas compartido todas estas experiencias y hacer una revisión, una pequeña revisión y de mi parte un pequeño homenaje también a esa gran carrera a la que muchos de nosotros como periodistas vemos con admiración y vemos como algo a seguir, y creo que ese ejemplo se mantiene más vigente que nunca y para mí es un honor poderlo platicar contigo. No, muchas gracias, Juan Pablo, te agradezco mucho de todas las autoridades aquí de la legislatura, los muchachos del staff que siempre están atentos, siempre están oyendo, y a lo mejor qué largo es este cuate, está mintiendo, ¿no? Es como, no puede ser tantas vidas. No, pues sí, se viven muchas vidas en este periodismo, ¿no? Te agradezco profundamente, muchas gracias a todos, claro. Muchas gracias a ti. Don Miguel Reyes Razo, muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. A ustedes, gracias por habernos acompañado aquí en un episodio más de Oficio Reportero. Quédense en el canal del Congreso y nosotros nos vemos la próxima. Soy Juan Pablo de Leo. Muchas gracias. Muy buenas noches.
El canal del Congreso presentó